esa pálida luna puede revelarme un secreto. Siento ansias de preguntarle, luna, ¿dónde estará mi amor? Siempre cuando me encuentro solo, siento que ella llora conmigo. Luna, solo tú me comprendes, porque fuiste testigo del amor que he perdido. Luna, brilla siempre en mi cielo como luz de esperanza para mi corazón. Ya hablaré como corresponde de cada uno de nuestros invitados, pero no puedo, después de esta canción, dejar de arrancar con esta pregunta para el maestro Mario Rubén Álvarez. ¿Dónde está la guarania en el corazón del paraguayo? Y yo creo que en cada lugar donde habita un paraguayo teóricamente. Flores quería que la guarania fuera para su pueblo. Y cuando decimos pueblo, no decimos para la gente de arriba, para la gente poderosa, para la gente de dinero, sino para la gente humilde, para la gente pobre, umi oikova, pemboriaju apiterupi oikaray la vida. Para esos él quería. Y allí es donde está en parte la guarania, pero es donde debe estar fundamentalmente, porque siendo francos, ne ira onwajemba peñanere tan guape. Pero la guarania hoy está en la cima de lo que Flores pretendía. Él quería que la guarania, esa que él inventó entre comillas, al volver la polca que ya teníamos más despacio, más lenta, más de acuerdo al sentimiento de nostalgia y de Texagaú y romántica de nuestro pueblo, entonces allí es donde él da en la tecla y quería que llegara a cumbres infinitas, porque él miraba la música europea, así miraron todos los de Latinoamérica que tomaron la música popular y la hicieron grande, la hicieron crecer, la elevaron, así miraban. Y Flores era un hijo de su tiempo, él quería que llegara a nivel de, no sé, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, en fin. Y de hecho llegó con los poemas sinfónicos que él va construyendo a lo largo de su carrera y sobre todo también de esas guaranias que al principio él hizo, digamos, muy pequeñas, es decir, muy, digamos, para lo que él conocía elementales, pero después India, por ejemplo, fueron creciendo, engrandeciéndose y volviéndose de mayor amplitud y de mayor volumen, llegando al nivel de la sinfonía. En esta noche vamos a tratar de caminar ese rumbo de conocer mejor la guarania. Muchas gracias, maestro Mario Rubén Álvarez, maestro del periodismo, de la vida, escritor, una de las personas que mejor ha testimoniado todo el camino de la construcción literaria y musical en torno al acervo paraguayo. Don Nonino Barbosa, muchas gracias por compartir hoy. Empezó hace más de 4 décadas en el mundo de la canción. Pese a sus 30 años, tiene más de 4 décadas cantando. Y Nonino ha hecho una carrera extraordinaria en Paraguay, en Europa. Hoy tiene un grupo que se llama Nogal, ¿verdad? Sí. Y estuvo siempre en grupos consagrados de la música paraguaya. Con ellos vamos a caminar un poquito hoy este sendero maravilloso
¿Qué significa para Paraguay esta consagración, esta visibilidad obtenida recientemente? Por un lado, llegada a una meta. Por otro lado, un reconocimiento a un género literario que mucho tiempo estuvo postergado. Porque en tiempos de la dictadura, la guarania y Detrás de Flores estuvo prohibida. Estuvo prohibida ñande cañinja peña duana, haña endura mañander airo un zambaja, yaquero ante yaque upei, de la emoción por un lado, pero del temor también. Upeicha, ombotaron deben o que embotar upi algún amigo que urapó, deimos a policía caperucita, y en algunos casos era así. Pero si es tu amigo, con gusto le abrí, remongué y respiras en paz porque amaneces en tu casa. Explicarle a las nuevas generaciones de dónde nace el concepto de prohibición, de lo prohibitivo, y por qué el nombre del fundador de la guarania está asociado a eso. En la dictadura todo lo que olía, entre comillas, a cultura era peligroso, porque ahí es donde la gente piensa, allí es donde el pueblo resiste, allí es donde se generan las insurgencias. En el libro, en la lectura, en la poesía, en la novela, en la música de tinte social, en las artes plásticas, en fin, allí es donde el pueblo resiste. Entonces, la dictadura le tenía miedo a eso. Concretamente a Flores le tenían miedo porque era del Partido Comunista y el comunista era una especie de ogro, de, no sé, alguien a quien había que aplastar, eliminar y matar si fuese posible, ¿no? Y Flores en 1949 había rechazado una condecoración que el gobierno de Federico Chávez le había ofrecido y se fue una comitiva con muchas personalidades acá del Paraguay, entre ellos Méndez Fleitas, y le dijeron, Orenio no me deseen de pedir condecoración, maestro. Bueno, PMS la condecoración lo mitanda y por el problema proviniendo de mi patria. Pero pengo peyucape estudiante Mariano Roque Alonso, hachare cojinape y camisa huipaba y gente cuera porque así fue, le hicieron llegar la camisa que le habían matado en tortura en investigaciones. Y bueno, y ustedes den una explicación de eso, hagan una amnistía para todos los presos políticos, porque había todavía después de la revolución de 1947 presos en las mazmorras de Asunción. Entonces, él impuso una serie de condiciones que, por supuesto, los señores no podían aceptaron. cumplir. Entonces, no querían cumplir. No pasó a mayores, pero como el gobierno de Stroessner, la dictadura, tenía que crear enemigos visibles, porque de los invisibles ellos se encargaban. Entonces, Flores fue uno de estos. ¿Y cuál era uno de esos argumentos? Que rechazó una condecoración del gobierno paraguayo, que no es buen paraguayo, ¿cómo va a rechazar? Que no era el gobierno el que le ofrecía, sino la patria, bla, bla. Ese discurso famoso, ¿no? Entonces, esa era una de las argumentaciones por las que Flores estaba proscripto. Daikatui oñandui guarani, daikatui oye ejera, va ebete así. Pero lo mitaka ibe Qué interesante reflexionar, maestro, querido Nonino, el que Flores no solamente para ese tiempo, sino para hoy, sigue representando ese elemento que siempre está tan ausente en nuestra sociedad, como es la pluralidad, ¿no? Cómo nos interpela aún ahora valorar al otro, ¿no? Al que no piensa igual, y cómo este homenaje de alguna manera también abre puertas en ese sentido, ¿no? Y cómo lo estético de por sí es subversivo. Porque si cantan en Dapeayú, no sé, Panambiverá, Caatí tiene un tinte un poco más social. Pero bueno, no tiene nada que ver. Sin embargo, eso que es bello, eso que toca el espíritu, el corazón y de paso despierta la conciencia, eso era revolucionario y ellos entendían muy bien ese curecutú. Entonces trataban de aplastar, de oprimir, de censurar y de hacer que no aparezca en escena para nada. Porque Flores en 1925 con Jejuí, que fue la primera guarania, crea un género musical. Él
intuía. Peisa con la genio. ¿Te acuerdas que alguna vez hablamos del genio de Agustín Pío Barrios? Alguien que recibe una educación, la misma mediocridad generalizada que se compartía, pero alguien en medio de esa mediocridad aparece y vuela mucho más alto. ¿Por qué? Por su talento y por su voluntad. Claro. Agustín Pío Barrios, Emiliano R. Fernández, aquí José Asunción Flores y tantos otros que podríamos citar. De lo que creían. Era como formular una hipótesis y después probar eso y concretar algo. Una vez que él tenía esa matriz, ese código expresivo que fue la guarania, ya le fue fácil crear las otras obras. Sí, tal cual, tal cual. O aparecemos acá tú la tomo 12. Tomo 12, no mando añañe Eva que aparecería. Qué bueno, qué bueno. Y en este libro hay alusiones a diferentes autores, obviamente, ¿no? Como siempre. Sí, es la historia de algunas de las canciones de nuestro repertorio popular. Si tuviéramos que tomar una canción de Flores que fuera emblemática de él mismo y pedirle acá al maestro Nonino que nos cante, ¿cuál sería? Una canción de amor, porque la guarania tenía su vertiente social, tenía su vertiente amorosa y otras vertientes que después fueron surgiendo, porque la realidad de esta guarania es que él, al crear un modelo, los otros pueden seguir. Nonino puede componer una guarania, yo si fuera música puedo componer una guarania, una letra para una guarania, vos también, etcétera, ¿no? Entonces, de ese modo, contribuye a que crezca la música paraguaya. Totalmente. Yo elegiría Nerendape Ayú. Nerendape Ayú es una melodía hermosísima. Es una melodía hermosísima y tiene una historia medio complicada, porque la melodía, Flores pues pensaba en términos de poema sinfónico. El poema sinfónico es una música descriptiva. Pe ojechucan debe pe y púape. Tipo Félix Pérez Cardoso cuando toca, por ejemplo, Tren Lechero, ¿verdad? Tan, tan, ojoina, ojoina. Va describiendo, o cascada, ¿verdad? Entonces, va mostrándote, entre comillas, en sonidos, lo que él va pintando y tratando de convencerte, ¿no? O sea, es un relato como es la sinfonía. Es un relato musical. Como es la sinfonía propiamente, ¿verdad? Bueno, y él pensaba en esos términos por lo general. Y allí ocurrió un episodio en Luque. ¿Recuerdas José Serenata? Las Flores, mía Gómez Cerrato, mía José Serenatero. O Pape, banda de policía, Beyoncé, comían algo y se iban a llevar serenata. Una vez fueron a Luque y ocurrió una tragedia. Porque vengo hoy la tua celoso y tereico, angape vengo hoy, pero estaba mucho más atenuado ayer. Oye, abrimila o que de repente, a pala serenatero, entre ellos Flores. Se estaba en la mitad cuñada, si peisan con la rito, ayer para no, así mismo la serenata y te prende la luz. 3 veces la luz. O peisa y te. Bueno, ya abrí mi hija, no sé, en la mitad cuñada, o siempre te di caño de revólver. Oye, pima que tú la músico. Uno de apellido Barbosa. O Manovi. O Manuite, ¿verdad? O Manuite. ¿Se pariente, amigo? Sí, de pariente, ande. Hoy me da alguna vez dejó la serenata, ahí de la ocean de la peisa, pero no te puedo creer. La serenata tiene muchas anécdotas. Nosotros tenemos miles de anécdotas con la serenata. Sí. Upey, entonces, oye, piete, verá la Barbosa, peja o Manón Pepe, upea Ari Flores o componer la música. Pe o grababa el cuepe Moscupe. Y escuché hace unos días en la Iglesia de la Encarnación un magnífico concierto del maestro Luis Sarán con la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Asunción, donde tocó con los arreglos originales de Flores de Moscú ese concierto. Y allí el coro hacía en una parte Santa María y continuaba unos compases Santa María. Jaupea oye sea lamba ere para la Santa María, porque Moscú oye grababa el cuento y letra, sino solo instrumental. Oye ponando Flores pe.
Hamba era. Jala o manoro landera pisango dreñembo ese Padre Nuestro, creo en Dios Padre, la reicua mía lleva. Haueruma catulo mitata taindú, en fin, ya es un rito diferente de la serenata. Bueno, con el tiempo, José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero se conocieron y le dijo Manuel Ortiz Guerrero, se aguerecó, pe melodía andere huerecoba penguana, pete y letra joaba exactamente la notación pe. Bueno, o por ahí, o calzado. Entonces, la melodía ojo por un lado, la argumento. Ja la letra ojo por otro lado, ja oñe convertí en tema amoroso. Upeba Manuel Ortiz Guerrero escribía iluminada Arias P. Villarrica P. allá por 1913, 1914. Y tenía él consigo. Entonces le dio la letra y allí fue esa amalgama de estas dos obras. Japea Nerendape Ayú. Nerendape Ayú, qué historia maravillosa que estoy a ver cómo suena Nerendape Ayú. Aña enduro y gusto ve. Hombre acetewi ayunerendape pero momorasewi maite guibe marico sepape se esperanza mi bora el juga ujei guiama non botaba Tañe sunandebe ande poco y ve sembo e iban dereje los cariacuera cuñandero va música por ahí ya digo yo ya se catuja eva cada caru deje a pensar y catubará y você sugui Gaujina cosele cove ai po amwa pero ya pipepe con clavel potrillas de por ahí te va época miro de por ahí te ve bailar el vapotewi, se esperanza mi. Natañe mondena, jasmin memetewi, será el jujamuaya. Acuse que huipe a su cena blanca se año a mí. Azucena blanca era cuamureí ellos se azucena toroje tu mí derenda pe ayú. Qué maravilloso realmente. E indistintamente, sea polka o guarania, ¿qué nivel alto ocupa también, aparte de la música, el verso paraguayo, ¿no?
Una de las características de Flores es que desde el primer momento tuvo una alta poesía. No era una poesía común, corriente, era una poesía de gran altura estética. Manuel Ortiz Guerrero fue su mayor poeta, pero no fue el único. Con Fontao Mesa comenzó. Fontao Mesa. Fontao Mesa andió y ahí por el tema de India, porque Fontao Mesa había hecho una letra y después Ortiz Guerrero le dijo, vaya, posee otra letra, y él aceptó. Y posee, te vendía. Bueno, Upeya Ojoma, yepa. Fueron diversos poetas, Mauricio Cardoso Campo, Con el Tiempo, Maneco Galeano, en fin, Ojo Correo Jobo, pero siempre una alta poesía. Darío Gómez Cerrato, Félix Fernández, grandes poetas de la primera hora, pero después fueron apareciendo otros y hasta uno Maneco, grande también fue su coautor, Carlos Federico Avente, con Ñemitú y Huiraún. Bueno, reitero la gratitud a Nonino Barbosa, que está poniéndonos las canciones. Te quiero decir una cosa. Ñandengo ñañe ecuala, nenda peayú, jazmín, ere, varia lleva. Pero la oye pura heinamo, jaoñe enducano ñandebe, japeseamon be urirepe historia, tiene otro sentido. Claro. Eso es lo que yo hago en las voces de la memoria. Cuento la historia y pongo las letras. Claro. Pero él es el intérprete, y el intérprete es el que le da vida y alma. Totalmente. Vano sería, inútil sería que Flores creara la letra o la música y alguien le pusiera la letra, pero no hubiese un intérprete. Cada intérprete le da su corazón, su alma a la música. Es que esto... Y esto no es una idea de futuro incluso, ¿no? Tendría que ser un género, Mario Rubén. O sea, el programa que se ocupe de explicar por qué son así las canciones, ¿no? Sí. El alma de las canciones. Quiero recorrer un poquito un camino de preguntarte en primer lugar sobre el músico, José Asunción. Después te quiero preguntar sobre el político, sobre el hombre, sobre el ser político. Y finalmente hablaríamos de su legado, qué es lo que nos enseña para el futuro. Pero háblame primero del músico. ¿Quién era él como músico, como creador? La vida tiene sus imponderables, sus azares. Y a veces azares felices, pero a veces azares infelices. Flores ni te imita y acá. Quilombero, Zambio, Yapope, Joga, Peoicope, Callere. Hoy sería un niño de la calle. Plaza Uruguaya, Pe Catedral, Piru vive policía Yerere, ojo mi mima preso, ojo magatua moitego batego, ojo escachupe isu, en fin, mitad cajata. Jaimangola mitad cajata, oñemondo policía, oñemondo intendencia, pepe general Molandive, pe 25 de mayo, era Ari, o si no, paina. Bella reducían. Sí. Bueno, Flores ni Upeixa Oico. Cierto. Flores ni Upeixa Oico. La hice, bueno, es de policía. A la policía, un tal Alonso, Umiango, allí para la azar, la que le quedaba cerquita, digamos. Claro, sí, la guardia cárcel está ahí al lado de la catedral. Que los policías decían, y por la campana, y decían los presos, y punte oranda y puy añumba decían, ¿verdad? Para acelerar su tiempo de estadía allí en la cacerolita. Sí. Bueno, ojo, las Flores, y la Alonso, bueno, ya montona comita y arruinado banda de policía. Bueno, le dieron un instrumento, creo que era el bombardino primero y después el trombón. Yo ya agarra, o le a la partitura o solfea, cuál la nota, ya o no es mala nota, la instrumento, o bebete, o yujupe apenas, encontró su camino, encontró su destino, encontró su pasión. Peguatamina, el azar, no hoy ni en la preso, no hoy ni en la isigo muy pepe, no iba a estar nunca en donde está hoy en ese podio. Allá va. Pepe, yo y cuama, y preveo mi otro, y porque yo estudiaba violín en el Ateneo Paraguayo, estudia piano, porque él intuyó. En Gondorecoy, estoy seguro que en su casa no había ni un libro, no tenía una biblioteca,
no tenía acceso a ninguna información que le hablara del proceso de la música paraguaya, ni nada. Ni él tenía tanto contacto con los músicos, alguien que pensara, que reflexionara. No. Gente oñantojachupe, la Paraguay peo falta PTI espuela. Oreco un lado, pero no otro lado. Que era para expresar su alma tristona, su alma melancólica. Entonces, oye, poreca, con mucha sabiduría, porque el sabio no es el que sabe todo, sino el que sabe preguntar y a quién preguntar. Oingo pe maestro segalés, umia, oipe umi Camprat, umia Campanini, umia, que eran europeos que estaban acá, que eran grandes músicos. Umia pe oye asesorauca. Y ellos estaban alrededor de la banda de músicos. Alrededor de la banda de músicos. Tanto es así que esos músicos son los que le estrenan su quejuí. Ombopula violín, ombopula violonchelo, en fin, instrumentos que él quería que fueran para su obra primigenia, ¿verdad? Entonces, con ese asesoramiento y con la banda de policía que le ayudaba, Lomitaña, Bopumina, le decía. Y bueno, a la música antes de ir remolón allá, bandecatue y guaponanina. Él le ponía la partitura ahí, Ombopu ensayó con Mará para Icuase, lo habido ya, lo que existía ya. Entonces, ¿cómo era Mará para Icuase? ¿Recordás? Con profundo amor. Así es. Ese, ¿verdad? Esta canción guaraní. Pero creo que tenía otra versión antes Maraparicuase, ¿o no? No, esa nomás luego. Lo que pasa es que hay otra letra de Mauricio Cardoso Campo. Que suele ser para mí. Bueno. Sí. Entonces, ese era de Rogelio Recalde. Entonces, Eupepe opillá la Curecutú. Y ese Curecutú fue lo que llevó a la partitura de Jejuí. Bueno, y allí, cuando él estuvo seguro de lo que hacía, ya fue haciendo arribeño rezaú, caatú, jaupeya o joreíma ese. Es como probar, jaupeya no se moran de allá, ella ponte, man de caebe, man de valebe, man de catupilebe. Este itinerario es muy importante, Mario Rubén, porque la gente que no está muy consustanciada con la música, o la gente que está lejos de la producción musical, puede en algún momento pensar que la creación de la guarania es una cosa que un día nomás vino Flores y dijo voy a crear la guarania. Alguien escribió es todo un proceso, ¿no? Alguien escribió y con un sesgo de crítica en estos días leí en el Facebook que Flores fue un creador solitario, un creacionista, algo así como que de la nada hizo la guarania. Y que las otras músicas populares fueron parte de un proceso sociocultural que culminó en una forma dada que en algún momento encuentra alguien que pone en el pentagrama y hace que eso sea un cuerpo orgánico, ¿verdad? Pero yo creo que no hay contradicción entre una cosa y otra, porque Flores era fruto de su tiempo. Obviamente. Él era una síntesis del Paraguay en ese momento, limitado, con dificultades, con sueños, deseoso de hacer algo, y en él se sintetiza eso y él crea. Yo apelo a que no nos olvidemos que estamos hablando de la posguerra, también de los múltiples dolores de Paraguay. Y probablemente la búsqueda también fue encontrar una expresión que sea más descriptiva del dolor. Claro, y una de nuestras resurrecciones después de la guerra del 70 fue sin duda la guarania. Ya yujupeteñan en Baeteva. Y nadie crea nada de la nada. Ya había la música, ya había la polca. Pero iba o yujupete forma diferente de expresar. Y esa es su genialidad. Dicen que Remberto Jiménez decían, va a biopea, va a gran cosa y te ita pico la olla, pues así, en como un vente polka. Bueno, hermano, va a de Yujuy. Hago la música. Vos va a de Yujuy, upea la genialidad, a lo mejor una cosa obvia. Totalmente. Pero jope y taja huye, la gravedad. Bueno, pero alguien Mario, formula eso. Muchísimos años en los medios de comunicación. ¿Sabés lo que es un título? Acabas de dar un título para esta nota al día creo que el domingo es
el día en que van a publicar esta entrevista. Vos trabajabas Acabas de decir, la guarania fue una de las formas de resurrección del Paraguay. Así es. Sí. Un titulazo. Así es. Titulazo. Porque la lindo. polca que ¿Verdad? había llegado de Hermoso. Europa en tiempos de don Carlos Antonio López, vamos a decir que sucumbió con el pueblo paraguayo en gran parte en la Guerra Grande. Si bien ahí nació Campamento Cerro León y se dice que es el Lucero Aguayuy, que yo no creo mucho. Y entonces se mantuvo viva la memoria popular en la polca. Jauperirepe 880, 890, 900. Hoy me van con la música popular Ombopú, Oikuá, Jaujo, y nada, hasta que después llegan por el 20, Emiliano R. Fernández, llegan Herminio Jiménez, llegan Flores, en fin, gente que hoy es chapucumie y con mayor formación. No quiero que se me vaya mucho el tiempo antes de hacer un rito que es indispensable en esta mesa, mis queridos amigos, la música. ¿Qué podemos escuchar ahora, Mario? Yo creo que un rito indispensable era tomar café. Bueno, era ya que la gente café. Incluso, sí. Empanadita, También Agua Express tiene que llamarse tu programa ahora. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. En la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Pacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te llama, Cuñataí. Con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Pacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera, Cuñataí. Excelente, excelente.
Hoy nos acompaña la extraordinaria voz de Nonino Barbosa en este marco de recordar a Flores. Y en algún momento de la historia... Perdón, voy a terminarte el itinerario musical de Flores. Comienza, descubre, entre comillas, la guarania, y en 1932, así como muchos, él se va a la guerra, pero de ahí le rescatan esa película de Salven al Soldado Ryan, Peajinaba, Escuela Oicoa, Escuela Flores, Facundo Recalde, Jorge Cachupé, La Frente P, y Estigarribia dijo, bueno, me ega tu chupé, porque un artista tan grande no podía morir en una trinchera. Y efectivamente tenían razón ellos. Haueruji, Cuayla Flores, P, La Frente, güey. Y cuando muere el 8 de mayo de 1933, Manuel Ortiz Guerrero, él unos días después ya se va a Buenos Aires. Te dejo que Buenos Aires, pero porque Ortiz Guerrero entendía muy bien que allí es donde la guarani iba a crecer, porque ahí se grababa, ahí el músico era un hombre digno, cobraba por actuar, en fin. Ojo, Pepe, efectivamente. Y hizo muy bien, porque allí fue donde la guarania creció. Él estudió más con grandes maestros, entendió mejor la armonía, la composición. Es decir, aquello que él ya tenía de manera crecida, seguramente creció mucho más. Y allí fue donde él va ampliando su espectro de composiciones. Crea, por ejemplo, Ñanderuruzú, crea, por ejemplo, Pujare Pité, son poemas sinfónicos, y María de la Paz. María de la Paz escribe después de las bombas de Nagasaki e Hiroshima. Mira. Él era miembro del Consejo Mundial de la Paz, que era uno de una organización de izquierda mundial. Entonces, él, como formaba parte de eso y tenía mucha conciencia de lo que podría volver a pasar si es que alguien tirara otra vez la bomba atómica para el mundo, entonces llamó la María de la Paz. Hoy imaginó, les decía yo, que él pensaba en términos descriptivos para su música. Pensó en una paloma de la paz que partía volando desde el Paraguay, y eso con melodía nos va mostrando, y Elvio Romero con su letra nos va describiendo la Nagasaki a Hiroshima. Previamente se cayó, se cansó, en fin, en una isla le ayudaron y recuperó su vuelo con un laurel en la boca, y de ahí, de Nagasaki e Hiroshima, emprende otro vuelo que es el vuelo por la paz, un vuelo de concordia, un vuelo de humanidad, un vuelo de un futuro diferente para el mundo. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Qué me hace acordar de... Qué maravilla. Me hace acordar de Rosa Hiroshima, que es otra composición. Me preocupa avanzar porque yo sé que vamos a hacer... El tiempo es demasiado acotado para la gigantesca vida de Flores. Y en ese sentido, te quería preguntar, ¿en qué momento es que se da esa implicancia, digamos, de Flores? No es una proeza que una persona con su altísima percepción de la sociedad en esos tiempos termine interesándose en la política y en la corriente socialista y comunista con muy fuerte presencia. ¿Cómo es que él, digamos, se implica dentro de la política? Vamos a la historia. Acordémonos que estamos en la década del 20. Allí había muchos movimientos anarcosindicalistas que eran muy fuertes, y los comunistas también estaban en medio de eso. El Partido Comunista se funda acá en 1929. Creid y compañía, Novarte. Y yo no sé si Flores en esa época ya era comunista, pero de lo que estoy seguro es que eso afianza en Buenos Aires, donde, digamos, el Partido Comunista tenía mucho más fuerza y había exiliados, gente que no había ido a la guerra y todo eso, ¿no? Pero Flores desde el comienzo tiene una inclinación social. Su segunda obra se llama Arribeño Rezaga. La lágrima del arribeño, del que llega y tiene penas, pero no es todavía demasiado, digamos, de tinte social más que descriptivo, pero con Caatú. Acordate, por ejemplo, de Barrett, Caatú, lo que son los yerbales. Bueno, todo eso estaba en el ambiente y seguro que él escuchaba en la banda de policía, con sus nuevos amigos, todo eso. Bueno,
Entonces ya tenía esa inclinación por lo social. Y a medida que él va avanzando en sus conocimientos, él también va teniendo una mayor conciencia social. Y entonces, ¿cuál era la agrupación política que mejor iba de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus inclinaciones y de acuerdo a sus expectativas? El Partido Comunista. Porque el Partido Comunista hablaba de la redención social, de una sociedad más igualitaria, una fuerza sin injusticias tan abiertas, etcétera, ¿no? Aparte tenía en ese momento una impronta impresionante a nivel global. Claro, después de 1917 el Partido Comunista tuvo una extraordinaria fuerza y expansión. Una curiosidad nomás, hay otros maestros de la música muy famosos de ese tiempo que habrían tenido también una marcada filiación política. Flores, por ejemplo, no se menciona al respecto. No, perdón, Ortiz Guerrero, digo. No, Ortiz Guerrero era más bien anarquista. Okay. Leopoldo Ramos Jiménez, que después le va a traicionar y que se va a volver estronista, etcétera, ¿no? Pero los grandes artistas de esa época, Jorge Amado, Pablo Neruda, etcétera, eran del Partido Comunista, porque el Partido Comunista, por otro lado, también buscaba cooptar a estos grandes intelectuales porque les servía de bandera universal. Entonces, les convenía. Es más, a Flores le ayudan muchísimo para que él sea más grande de lo grande que ya era. Por eso va a Moscú en 1967, 1969, graba sus obras, se traduce en sus obras y el coro y la orquesta de la radio y la televisión soviética son los que interpretan con un grupo de 400 voces sus obras en un concierto memorable. Graban sus obras y esa matriz viene y trae a Buenos Aires y ahí se reproduce y eso es lo que nosotros tenemos. Sí. Ahí tenés la historia de Gallito Cantor, por ejemplo, que a mí me da piní porque imagínate la canción de un paraguayo, representó la resistencia en todo el mundo hispanohablante porque era la cortina de Radio Moscú para América Latina, ¿no? Sí. Para la región, ¿no? Sí. Gallito Cantor, que era sí. Y eso ¿Cómo sonaba Gallito? Así, tarareando nomás, ¿recordás? Yo nunca canté, pero conozco. Los troveros de América cantaban ese tema. Sí. Ajá, súper. Impresionante. Víctor Montorfa no le puso las letras así, porque tereí nota, tereí juana, picado, peisa, hojina. Y es onomatopéyico, reproduce el Gallito Cantor, ese corococó, peajina. Y eso, él dirigió, digamos, la mayor expresión orquestal sinfónica en una potencia mundial recargada que en ese momento era la Unión Soviética, ¿no? Claro. Y eso le dio mucho prestigio, elevó su prestigio. Lastimosamente, él para esa época ya estaba muy enfermo. Con la mal de Chagas. Upeana yecopetein virus o bacteria o que vayan deretepe ha omongacuala ñane corazón. El doctor Avente era su médico y el doctor Avente nunca jamás le desatendió y él murió con mucha dignidad porque Oingo iba a que Flores murió abandonado, no. El día que él iba a morir estaban Emilio Baesquen y Carlos Federico Avente en el hospital donde trabajaba Carlos y le dijo Carlos, se quedó Emilio Baesquen y al rato cuando llega a su casa le llaman por teléfono y le dice Omanó maestro. Eso fue en el 72. Pero nunca estuvo abandonado y Carlos fue su gran amigo, su gran mecenas.
su gran protector, su gran confidente. Una vez opera de la vesícula. Ayuta oga perepita, porque entiende carubay. Bueno, ni quiere usted coa amoa pea. Bueno, huevo lando uyana, riba surupia. Petén Diana Yeco Flores, y la mitad cuñame, ya pues tener 12 huevos fritos. De tabú de maestro, ese yucana, doctor, se emociona la don Carlos. No, ella pose. Y dice que le hizo. Y nada no le pasó. A Vente le compró también un piano, porque él llegaba muy temprano a la casa y estaba ahí. Bueno, pero tarareando sus cosas. Pero bueno, sube la piano, oye ensayan, o un GMB Carlos la reunión. Quiero apuntar algo porque estamos hablando para los conocedores de estas historias, pero quiero decirles que cuando el maestro Mario Rubén dice el doctor Carlos Federico Avente, no solamente está hablando de un médico extraordinario, sino, por ejemplo, el creador de una pieza monumental como Ñemitú. Claro, la letra. Flores le decía a Calito, de ella pónganse la letra. No, maestro, otro 5 años pone una mola poesía, pero él no se sentía seguro. Pero le insistió tanto que un día Carlos, en una receta de su consultorio, recetario, escribió y le hizo escuchar al maestro. Ay, una histeria. Y ese ya tu Carlito le decía, porque Carlito no le decía. Flores era un personaje. Tenemos tan poco tiempo que me encantaría no digamos, completar al menos una semblanza sobre Flores. Quiero pedirte que nos aconsejes otra canción antes de continuar. Ya en Dumina Betení por ahí y Regalo de Amor para salir. Ya escuchamos Recuerdo de Pacaray. Pero esta es una obra de don Mauricio Cardoso Campo. El paraguayo pues le canta al amor ausente. Pero donde voy a tener en viaje a Pepe pura heireña, a Uyen en dieja. Sabe antes de andar por ahí más caso. Ya oñe un día más lleva. Pero sabe antes de tener serenata produce el milagro, ¿verdad? Antes que estoy me da igual pona. Claro. Upeva pe regalo de amor. Oscribiva pe imbora juyara. Doña Fide. Upeva pe regalo de amor, lo que la vida te da y te permite compartir con una mujer toda tu existencia. Sí, qué maravilla. A ver, regalo de amor. Un canto a la vida tengo que cantar, un rezo al amor tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra, bendecir por ti. Canta mi corazón su íntima canción por ti, dulce amada. Mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser, y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Mamo wipare yu kuñataimi roja juaseteva Neresa pereru koenyumimbi yanderesa peva tayanam beguemi atoroje tu bebuya sete pende pomimi
seravi upe mi llave. Nadie amó jamás como te amo yo, ángel de mi vida. Tuyo siempre será este corazón que por ti suspira. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Excelente. Nonino Barbosa nos acompaña hoy con Muchas sus gracias. canciones y no tenemos forma de agradecer, al igual que Mario Rubén Álvarez. Mario Rubén, para ir redondeando esta hermosa historia, al margen de lo que quieras agregar a los temas que hablamos antes. La guaranía como patrimonio inmaterial de la humanidad. De eso quiero hablar justamente, pero también a qué nos compromete de cara al futuro, porque muchas veces en nuestras sociedades vemos a la cultura como el evento cultural, y la cultura no es el evento cultural, la cultura es la cultura. Claro. Es la forma como una sociedad se para dentro de su identidad. Claro, y es todo lo humano. Exactamente. Entonces, dentro de ese contexto, ¿qué implicancias ves al respecto del futuro? Este es un espaldarazo para la guarania porque es un punto de llegada y muy importante, por cierto. Algo anhelado, algo soñado por muchos, pero yo creo que es sobre todo un punto de partida porque tiene que cumplirse todavía el sueño de Flores, llegar a su pueblo. Como decíamos, a esa gente humilde, a esa gente que en el Huiragüí, en su Cocueacá, en su celebración de cumpleaños, en su fiesta de 15, en fin, Uperupi, que la guarania también esté presente, que permee toda nuestra vida, ya que expresa esa parte de nuestra alma que es nuestra alma de sentimientos amorosos, sentimientos de rebeldía muchas veces, sentimientos de pérdida, en fin, todo eso que expresa la guarania. Getahueteri oye Yapoana, sobre todo con los jóvenes. Me he enterado que el Ministerio de Educación, me he enterado extraoficialmente, no sé si es verdad, porque a veces del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, programa del Ministerio de Educación, en la educación formal pública, va a entrar la guarania. Hoy cuajanguaña ne mitangüera va a guarania. Guarania cuerengo y que ana polka, galopa, ñane música, ya que la música expresa parte de nuestra identidad peñandereco. Incluye también la lengua guaraní. Incluye peñanderecope, nuestro ser de paraguayo. Upea, ñamombaretevero, ñambotuizavéramo, todos estos elementos de la cultura. Yo creo que esa justicia a Flores, que ahora ha llegado a un punto culminante importante, va a realmente justificarse, sí, florecer y ser aquello que él pretendía, ¿no? Sí. Totalmente, maestro. Agradezco muchísimo tu participación, como siempre. Nuestros tiempos siempre son irremediablemente cortos. Les agradezco muchísimo la presencia. A vos también, Augusto, ¿sí? Y Nonino, un placer realmente compartir. Después de muchos años nos vemos. Siempre ya yo esa, pero ya yo esa. Hasta la próxima ocasión, ¿sí? Hasta la próxima, con gusto. Gracias. Con Basa Hogar por fin vas a poder decir esta es mi casa y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras, una pieza exclusiva para tus perritos o gatitos. Es mi casa con Basa. Solicita tu préstamo con tasas desde el 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contacta al 021-618-7070. Con Basa es mi casa. Basa, cuando quieras, estamos.